¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un libro muy especial, os lo enseño. Camino hacia la luz, en primera persona. La autora Francisca González Gil, que hoy nos acompaña y nos tiene que contar cosas muy interesantes, muy importantes y muy bonitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida. Alberto. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. El placer es mío, gracias en primer lugar por confiar en Círculo Rojo para, bueno, nunca mejor dicho, dar luz a esta obra que es muy personal y muy íntima, ¿verdad? Eso es. Es una obra muy personal, muy íntima y creo que, bueno, algo que me debía también a mí misma. Porque aquí se habla de cosas que nos ocurren a todos, pero a veces no son agradables. Se habla de duelo, se habla de enfermedad, se habla de... Y hay que saber canalizar todo eso. Con tu libro lo que intentas precisamente es hacer, no sé si una especie de guía, pero sí dar unas pautas, ¿no?, para sobrellevar todas estas cosas. Eso es. Sí, bueno, en realidad así es, ¿no? El libro inicialmente lo escribí un poco porque me lo debía a mí misma después de un proceso terapéutico. Se nota. Sí, y bueno, quería escribirlo como una manera también de cerrar todo lo que yo había vivido, todas mis vivencias, pero no quería que quedase ahí, realmente quería que fuese algo también terapéutico, puesto que me dedico a acompañar a personas, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, nació un poco la mezcla esa, cuento mi vida, pero a través de mi vida y con los ejercicios que aparecen, pues quiero que la persona, ¿no?, se escuche a ella misma y le sirva también, pues, de guía, de luz. Luego hablaremos, si quieres, de tu experiencia personal, pero con el trato a personas, la parte más terapéutica, ¿hay algo que te haya marcado mucho, alguna experiencia, algún caso que merezca la pena contar? Difícil pregunta, ¿no? Porque después de tantos años de profesión es difícil quedarse con un caso en concreto, pero los casos que más me han tocado son... ¿Con qué tienen que ver esos casos? Sí, tienen que ver con procesos, bueno, pues con enfermedades oncológicas, ¿vale? Es decir, pacientes oncológicos. De hecho, yo me formé en psicooncología y he acompañado a muchos pacientes en ese proceso y creo que son los pacientes que más me han tocado. Incluso antes de una de las experiencias que narro en ese libro, ya sentía que eran pacientes con los que, bueno, sentía una inquietud interna, ¿no? Como que me tocaban. ¿Siempre has querido ayudar a la gente? Desde muy pequeña. Desde pequeña yo recuerdo, bueno, ser muy pequeñita y los que me conocen me describen como una niña, pues, muy vivaracha, ¿no? Con inquieta. Los ojos muy, sí, inquieta, con los ojos muy abiertos al mundo. Y siempre sentía una conexión especial con las personas, ¿no? Bueno, observaba mucho y sentía un especial interés por acompañar, por ayudar. En tu vida personal, lo sabemos aquí, que bueno, que te han pasado cosas desagradables o cosas que te marcan. ¿Todo eso ha sido el impulso para escribir este libro? ¿O es una mezcla de la gente que has conocido y de tu propia experiencia personal? Yo creo que es una mezcla de todo, Alberto, porque al final, bueno, en ese libro se ve que toco muchos palos del dolor, ¿no? A todas las personas nos pasan cosas desagradables, lógicamente. Incluso muy pronto, que se habla aquí. Sí, incluso a muy corta edad, te pueden pasar cosas desagradables. Sí, ahí ya tengo una experiencia a edad muy pequeña, muy temprana, ¿no? Tengo una experiencia muy dolorosa. Y bueno, en relación a tu pregunta, pues sí que es cierto que ha sido todo un poco paralelo, ¿verdad? Yo sabía que quería ayudar, pero bueno, todo me ha llevado a mi experiencia personal y profesional. Yo creo que han ido paralelas ¿no? Sí. a ese libro que da la luz. La gente que lo está leyendo, ¿qué te dice? Porque yo creo que la mejor sensación que puedes recibir es que alguien le haya ayudado tu libro, que al fin de cuentas es el objetivo. Ese es el objetivo. El objetivo del libro es ayudar, ¿no? Y sobre todo es enseñar a la persona a que viva, que conecte con ella misma, ¿no? Y a que viva su vida en primera persona, en coherencia, ¿no? Que es un poco lo que yo veía en esos pacientes oncológicos, la importancia de vivir en base, bueno, pues siempre desde el respeto a nuestras necesidades. A mí me gusta mucho del libro cómo está estructurado, porque no es solamente una especie de guía, sino que das consejos, incluso ejercicios, cosas... ¿Por qué esa forma de estructurarlo? Yo creo que el objetivo, tenía tan claro que quería ayudar, que pensé, bueno, es un libro, es una autobiografía, ¿no? Sí. Pero lo voy a estructurar de tal manera que yo cuente mi historia,
que el lector lea primero mi historia y que luego haya una reflexión que a él le lleve a reflexionar sobre su propia vida y luego los ejercicios le lleven a poner en práctica. Pues, Claro, oye, porque todas muchas esas veces con la reflexiones. teoría no es suficiente, hay que... Eso es. Era un poco invitar al lector a accionar, ¿no? Toda esa reflexión, a hacer algo. Claro, es que si no hay movimiento, no hay cambio. En el libro también hablas de personas concretas. Incluso hay capítulos dedicados... Yo te voy a hacer alguna mención y tú me das una pincelada para despertar el interés del lector. Por ejemplo, Alejandro. Mi abuelo. ¿Qué importancia tiene en el libro? Mi abuelo tiene una importancia, creo que es clave en todo esto. Él se fue con el deseo de escribir un libro, no pudo ser, pero Alejandro para mí, bueno, pues ha sido como un superhéroe, ¿no? Era mi abuelo, tenía sus defectos, por supuesto, pero mi abuelo ha sido siempre mi guía, un hombre muy íntegro, un hombre muy pasional, muy educado, un hombre que siempre me aconsejaba, oye, no te quedes con lo establecido, ve más allá, busca dentro de ti. Ha sido una persona que yo creo que ha marcado, bueno, creo no, ha marcado mi vida desde que tengo recuerdo. ¿Tú crees que la infancia de alguna manera marca en el devenir de una persona interiormente? Porque aquí hablan de muchas cosas que tienen que ver con... Es muy importante. ¿Hasta qué punto puede influir algo que te pase? Influye de muchas maneras. Al final yo creo que en nuestra infancia, bueno, sí que traemos de base nuestra personalidad, ¿no? Claro. La genética, pero en nuestra infancia, desde que somos pequeñitos, vivimos en un contexto donde recibimos mensajes y esos mensajes al final determinan en parte, ¿no?, quiénes vamos a ser. Luego pues sí que es cierto que a lo largo de la vida, según vamos creciendo, pues oye, nuestro grupo de iguales influyen también, ¿no?, en cómo somos, pero la familia yo creo que puede llegar a ser determinante. En tu libro hablas también de cárceles invisibles. Defínenos ese concepto, porque a veces existen y no nos damos cuenta. Esa cárcel invisible, pues bueno, es al final un poco una mezcla, es lo que tú te cuentas, ¿no? Lo que la persona se cuenta, lo Claro. que yo me he contado a lo largo de mi vida, que ha venido también determinado por los mensajes que yo he recibido en mi familia, ¿vale? Los mensajes que yo he escuchado fuera de mi grupo de iguales, Claro. de familiares, de amigos, de vecinos. Y al final con todo eso, ¿no?, una mezcla de todo eso te lleva a crearte pues tu propia cárcel. Y yo creo que en el fondo a lo largo de mi vida me he contado cosas pues que influenciadas por unos o por otros, otras por mí mismo, que me han condicionado mucho. ¿Y se pueden romper esas barreras? Se pueden romper. Y creo que también de eso hablo en mi Claro. libro. Y creo que claro que se pueden romper y de hecho, bueno, pues soy un claro ejemplo de eso, como muchas otras personas lo serán, Sí. claro. Son creencias, Alberto, y al final Sí. el lenguaje que nos influye mucho en lo que nos decimos, por supuesto que se puede modular. Aquí hablas también de pacientes tuyos, historias personales, y sobre todo también incide mucho en la adolescencia, ¿no? ¿Qué época o qué etapa de la vida más complicada? ¿Hasta qué punto te ha influido esas experiencias para transmitirlas aquí? Pues me ha influido tanto que en mi adolescencia, pues bueno, también tuve mis vaivenes porque como tú muy bien dices, la adolescencia es una etapa muy compleja y como me dedico también a acompañar a adolescentes, pues en parte, claro, es como son un espejo de lo que yo ya viví. Claro. Entonces ahí se desarrolla una especie de empatía, ¿no?, que es como, wow, pero sí que al final lo que me están contando yo esto ya lo he vivido. Y es muy bonito, ¿sabes? Porque es como te pones en el lugar de ellos, en los zapatos de ellos, con una autenticidad increíble. Y para mí los adolescentes son muy importantes porque al final son el futuro, ¿no? Y un poco me veo reflejada también en eso. Entonces yo creo que, bueno, les acompaño con mucho cariño y les acompaño desde esa empatía y por eso he querido hacerles también, dedicarles ese espacio, darles ese espacio en el libro. ¿Hasta qué punto los traumas, porque también se habla de traumas aquí, te pueden marcar en la vida? Porque a veces no somos conscientes, incluso no sabemos ni que tenemos un trauma. Eso es, y de hecho, tú que habrás leído el libro, muchas veces los traumas nos llevan a dejar de hacer cosas que son
a simple vista invisibles, pero que realmente pueden estar condicionando el proceso de duelo, ¿no? De aceptación de eso que nos ha pasado. Pues hasta el punto de que suceda algo en tu vida impactante y dejes de hacer algo tan sencillo como comer pipas tijuana. Exacto, exacto. ¿Te está dando mucha alegría el libro? Muchas, y además el libro, bueno, todavía no ha tenido su presentación oficial. El libro salió, ¿cuándo? Hace nada. Lo ha comprado muchísima gente. Me están escribiendo, me están ¿Qué te llamando. dicen? ¿Qué te dicen la gente? Bueno, me dicen que es muy emotivo, se sorprenden porque, wow, sobre todo mis pacientes, ¿no? Me escriben y me dicen, no sabíamos que tú habías pasado. Y yo siempre les digo, bueno, todos tenemos una historia o muchas historias que contar, vosotros también, ¿no? Y me hablan de que es muy emotivo, pero sobre todo me dicen que les ayuda en su proceso. Y los ejercicios que vienen, pues también les ayuda. No sé, estoy recibiendo muchas alegrías en tan poco espacio de tiempo y la verdad me llena de satisfacción, Alberto, porque lo hemos hablado antes, para mí el libro nació sin expectativas y el único objetivo era ayudar. Y si lo estoy consiguiendo, esa es la mayor Yo estoy alegría. convencido de que lo estás consiguiendo y que a esto le queda mucho recorrido. Esto solamente acaba de empezar. Le queda mucho recorrido y te dará muy buenas noticias y sobre todo ayudará a mucha gente, que es lo importante. Así que nos quedamos con esta recomendación, Camino hacia la luz, primera persona, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Te deseo mucha suerte y te agradezco mucho que hayas confiado este libro que tan personal y tan importante para ti, para mucha gente, lo hayas confiado a Círculo Rojo. Muchas gracias, Alberto.